Buen día, grupo. Nosotros somos el equipo 6 y venimos a explicar acerca del tema del teorema fundamental de cálculo. Antes de comenzar a ver lo que es el teorema fundamental de cálculo, necesitamos entender lo siguiente. El cálculo se divide en dos ramas principales, cálculo diferencial y el cálculo integral. Como podemos ver, el cálculo diferencial surge por la necesidad de hallar una recta tangente que pasa por una curva determinada en algunos puntos. El concepto básico del cálculo diferencial es la derivada. Por otro lado tenemos el cálculo integral, el cual surge por el problema de hallar un área determinada que esté encerrada bajo una curva. El concepto base del cálculo integral es la integral. Una vez sabiendo esto, podemos pasar a lo siguiente. El teorema fundamental de cálculo establece una conexión entre estas dos ramas principales, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Básicamente, lo que nos dice el teorema fundamental de cálculo es que la derivada y la integral son procesos inversos. Newton y Lewis nos dicen que nos permite calcular más fácil integrales y áreas sin tener que pasar por límites que tienen el infinito y la sumatoria de todas estas áreas. El origen del teorema fundamental del cálculo se remonta a mediados del siglo XVII, con las observaciones entre los problemas de integrales y los problemas de derivadas. En efecto, Isaac Barrow estableció y probó un teorema geométrico que claramente enunciaba la relación inversa entre los problemas de tangentes y cuadraturas. Sin embargo, él no pudo reconocer que su teorema proveía la base para la elaboración de un puente que conectaba las teorías de diferenciales e integración. Da importancia a Isaac Newton y Gottfried Leibniz, a los cuales apropiadamente se les acredita el descubrimiento del cálculo, ya que ellos fueron los primeros en reconocer el teorema fundamental del cálculo como una herramienta algorítmica poderosa para cálculos sistemáticos. Pero lo más importante fueron las contribuciones de Agustín, Louis Cauchy y Friedrich Bernhard Riemann, los cuales contribuyeron a la transición del cálculo al análisis real y presentaron teorías formales de integración en las cuales se deducen las propiedades que debe tener una función definida en un intervalo cerrado para que satisfaga este teorema. Cauchy asume el concepto tradicional de integral como suma y no como operación inversa. Introdujo el teorema integral de Cauchy, la teoría de las funciones complejas, las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las secuencias de Cauchy. Riemann dio la teoría de una variable real. Ahí define el concepto de integral de Riemann, que es la suma finita de áreas de rectángulos que ya hemos visto. Buenos días compañeros, mi nombre es Misael Serrano y la regla de Barrow nos dice que la integral definida de una función continua f en x dentro de un intervalo cerrado es igual a la diferencia de los valores de la función primitiva dentro de los mismos extremos de dicho intervalo. Bueno, ahí tenemos nuestra definición. Esto tiene una fórmula, la cual nos dice que la integral de a b es igual a f de x con su diferencial es igual a la diferencia de esa función en cada uno de los intervalos. Bueno, lo vamos a ver con este pequeño ejemplo. Integral en el intervalo de 1 a 2 de 3x cuadrada más 2 de x. Lo que tenemos aquí es una integral definida, pero para poder resolverla, lo que vamos a hacer es resolverla como si fuera una integral definida, ignorando por el momento estos dos intervalos. Quedamos así: 3 integral de x al cuadrado más 2 por la integral de dx. Bueno, vamos a empezar a resolver con las fórmulas. x2 más 1 sobre 2 más 1. Esto por 3 más, sabemos que la integral de dx es x, entonces ya nada más lo multiplicamos por x. Esto nos da como resultado 3x al cubo sobre 3 más 2x. Para poder aplicar la regla de Barrow sin ninguna problemática, tendremos que llevarla a su mínima expresión. Por ejemplo, aquí eso lo podemos simular y nos ayudará a evitar hacer tantas operaciones en la aplicación de la regla, quedándonos como resultado esta función. Bueno, para resolverla, ahora simplemente tenemos que sustituir nuestros valores que nos han dado de cada intervalo, empezando por el superior, que sería 2 al cubo
más 2 por 2 menos, ahora la misma función, pero con el intervalo inferior, 1 al cubo más 2 por 1, dando esto como resultado 2 al cubo 8 más 2 por 2 4, 8 más 4 menos 1 por 1 más 2 por 1 2, quedan 12 menos 3, que esto nos da como resultado 9. Bueno, aquí ¿qué podemos observar? La principal diferencia que observamos es que en una integral indefinida lo que tenemos como resultado es una función más una constante, y en una integral definida lo que tenemos como resultado es un número. ¿Pero qué nos quiere decir este número que tenemos? Este número que tenemos lo que nos quiere decir es el área. Aquí ya sacamos un área, entonces nuestros resultados serían en unidades cuadradas. Bueno, para poder aplicar esta regla la podemos resumir en pasos. Primero, nuestra integral, resolverla como si fuera indefinida. Después, sustituir los valores de cada intervalo en dicha función. Y por último, restarlos. Y así simplemente podemos obtener nuestra área. ¿Bien? Vemos que esta es una función de una recta, y lo que sacamos fue el área entre el intervalo 1 y 2, obteniendo como resultado que nuestra área entre esos intervalos es igual a 9 unidades cuadradas. Teorema fundamental del cálculo, parte 1. Esta parte establece que si nosotros tenemos a la derivada con respecto a x de una integral de constante a hasta x de una función f t de la derivada de dt va a ser igual a fx, ya que si tenemos a la derivada con respecto a x de una integral que vaya de cualquier constante hasta una variable x, y si tenemos a una función que dependa pero de otra variable diferente de x, entonces esto se sustituye. Es decir, en lugar de poner a ft, nosotros pondremos fx, ya que x es nuestra variable. Y es lo que colocamos en la función. Ahora veámoslo con un ejemplo. El ejemplo nos dice que si tenemos a la derivada con respecto a x de integral 0 hasta x, como podemos ver, x es igual a lo de la fórmula. Entonces, de una raíz de 1 más t al cuadrado de la derivada de t va a ser igual. La fórmula nos dice que si tenemos ft va a ser igual a raíz de 1 más t al cuadrado. Entonces, esto es lo que pondremos como resultado. Colocamos raíz de 1 más, y la fórmula nos dice que en lugar de poner a t se coloca x y el cuadrado se queda igual. Y ese sería el resultado de nuestra primera integral del teorema fundamental del cálculo, parte 1. Y esta es la fórmula 1. A continuación explicaremos la fórmula 2.
esta fórmula nos dice que si tenemos a la derivada con respecto a x de una integral de constante a hasta una función u de x de una función f t de la derivada de dt de t va a ser igual a función de u por x por aquí nos dice que se multiplicará por la derivada de u x. Ahora veamos un ejemplo para comprender mejor. Si tenemos a la derivada con respecto a x de una integral de 1 a hasta x cuarta de secante t de la derivada de t va a ser igual. Ahí es donde veremos qué es lo que cambia. Si la fórmula nos dice que ft será igual lo que se pase como resultado, entonces nuestro ft es igual a la secante de t. Y tenemos que u de x es igual a x cuarta. Entonces pondremos que secante, esto será igual a secante, y la fórmula nos dice que en lugar de poner a t, nosotros ponemos a ux, es decir, que ponemos a x cuarta. Ahora, se supone que nosotros ponemos a la derivada, bueno, no se supone, dice que se multiplicará por la derivada de u. Entonces, si u es igual a x cuarta, lo derivaremos, que queda como 4x al cubo. Y como está multiplicando, entonces esto es igual a 4x al cubo de secante x cuarta. Y ese sería nuestro resultado de la segunda fórmula. Y me faltó decirles que tenemos la gráfica del primer ejemplo. X y Y. Siempre hay que colocarlos, no hay que olvidar eso. Y colocamos ya la gráfica. Entonces, a continuación, ponemos el lugar geográfico, que esto es una parábola. Buenos días, compañeros, mi nombre es Odey y ya les voy a explicar un problema del teorema fundamental del cálculo. Nos da una función f de x es igual a una integral definida de un valor de 1 hasta la raíz de x y nuestra función es a la t a la 4 para el diferencial de t. Tenemos que la derivada respecto de dx va a ser igual a f de x
Por lo tanto, la derivada con respecto de x de nuestra función sería así. 1 aquí es donde vamos a aplicar el teorema fundamental, que es la que nos dice que en una integral desde un intervalo de a hasta u de x de una función con respecto de t con su diferencial de t es lo que se aplica. Nos va a ser igual a la función de u por la derivada de u de x. Y pasando a eso a resolver, nos queda igual a la f de u de x, que sería esto, en este caso sería esto, elevado a i de x por 4, que multiplica la derivada de la raíz de x. Por lo tanto, esto sería igual a euler elevado a la 1 medio 4. La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 raíz de x elevado a 1 medio. Y pasamos a acá, sería euler elevado a 1 medio por 4 nos da 4 medios, simplificando nos da 2, que multiplica a 1 medio de x a la medio. Pasándolo, queda igual a euler a la 2